tardes, mi nombre es Norquis Valencia y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las infecciones causadas por enterobacterias, cuáles son los agentes causales y sus características. Pero antes es importante mencionar o definir qué son las enterobacterias, y es que estas son el grupo más grande y heterogéneo de bacterias gram negativas de importancia médica. Se han descrito alrededor de 40 géneros y más de 150 especies. Sin embargo, menos de 20 de estas especies son patógenas, llegando a causar el 95% de las infecciones. Las enterobacterias se encuentran en el suelo, en el agua, en la vegetación y formando parte también de lo que es la microbiota intestinal de algunos animales, como el ser humano también. Entre los agentes causales de infecciones podemos mencionar a la Escherichia coli. Este es un gram negativo, es un bacilo corto, anaerobio facultativo que coloniza el intestino del ser humano poco después de su nacimiento. Es decir, que él forma parte de la microbiota normal del ser humano. Sin embargo, hay cepas patógenas que pueden ocasionar daño intestinal, como síndrome diarreico. Estas son la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enterohemorrágica, la enteroinvasiva, también la enteroagregativa, enteropatógena y de adherencia difusa. Todas estas tienen la particularidad o la capacidad de adherirse al epitelio del intestino delgado y del intestino grueso. Por otra parte, tenemos al Vibrio cholera. Este es un bacilo curvo o recto, es móvil, al moverse parece vibrar, de ahí su nombre. Es fimbriado, anaerobio facultativo y posee ambos metabolismos, fermentativo y respiratorio. Es el agente causal del cólera, que sabemos que es una diarrea bastante fuerte, grave, que puede ocasionar la muerte del paciente en cuestión de horas. La Shigella. La Shigella es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo también, es inmóvil, él no produce gas, fermenta lactosa de manera tardía, es invasivo y puede tener o no tener cápsula. La infección se llama shigellosis y entre los síntomas podemos mencionar la fiebre continua y elevada de 39 a 40, síntomas digestivos acompañados también con vómito, tenesmo y cólicos abdominales. La salmonela. La salmonela son bacterias gram negativas, tienen forma de bastón y la mayor parte son móviles, poseen flagelos perítricos. La infección, la fuente de infección por salmonela se da por la ingesta de bebidas y comida contaminadas. Y entre los síntomas podemos mencionar náuseas, vómito y diarrea acuosa, fiebre, espasmos intestinales, cefaleas y mialgias. El Campylobacter. Campylobacter es un bacilo gram negativo, tiene forma de coma y posee un flagelo polar. Ocasiona lo que es la enteritis por Campylobacter, que se presenta al inicio con una diarrea acuosa y que progresa a una diarrea inflamatoria. La infección pasa de un estado totalmente asintomático hasta una sepsis fulminante que evoluciona hasta la muerte del paciente. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, móvil, formador de esporas. Es anaerobio estricto y se aloja en el intestino grueso del ser humano, donde permanece en un estado de latencia. Puede hallarse en fuentes ambientales y particularmente en hospitales. Ocasiona lo que es la colitis pseudomembranosa, que se acompaña por una deshidratación, náuseas, anorexia, distensión abdominal y malestar general. Entre las infecciones o el agente causal de infecciones en el estómago podemos mencionar al Helicobacter pylori. Este es un bacilo gram negativo,
Es pequeño, mide 3 micras de largo por 0,5 micras de diámetro. Presenta flagelos unipolares y produce ureasa, catalasa y oxidasa. Para sobrevivir en el medio hostil ácido del estómago, esta bacteria produce o secreta una enzima llamada ureasa, la cual ella convierte la urea en amoníaco, que modifica el pH del estómago. De esa manera se neutraliza el pH, dando un ambiente favorable para el desarrollo de la bacteria. Es el agente etiológico de la gastritis crónica atrófica. Muy buenas tardes, mi nombre es Yanna Carballo y yo les voy a hablar acerca de las enfermedades entéricas. Bueno, las enfermedades entéricas son las que se adquieren a través de la ingesta de alimentos contaminados por algún agente patógeno. En este caso, un agente bacteriano que actúa principalmente sobre el intestino, alterando los procesos fisiológicos normales del mismo, ya que es allí donde se multiplican y colonizan. Algo importante a señalar de estas enfermedades entéricas es que son estadísticamente más comunes en los países menos desarrollados, ya que en países menos desarrollados se presenta en 500 personas de cada 100.000, mientras que en países más desarrollados se presenta en 10 personas de cada 100.000. Con respecto al manejo de un buen programa de control de este tipo de enfermedades entéricas, pues tenemos como medidas preventivas y medidas de control que en primer lugar, esto sería más bien una medida de control o de tratamiento, pues hay que proporcionar una correcta hidratación oral a las personas que han sido afectadas por este tipo de enfermedades, ya que, como bien mencioné, estas enfermedades afectan más que todo al sistema digestivo, por lo que son causantes de diarreas severas, las cuales ocasionan deshidrataciones. Por esto es una de las medidas o uno de los tratamientos que tenemos que tener en cuenta en el momento de tratar estas enfermedades. Otra de las medidas o tratamientos importantes sería lo del saneamiento del medio para evitar que se sigan propagando, así como también la correcta educación a las personas con respecto a lo importante que es el correcto manejo de la higiene personal, ya que estas enfermedades, como bien dije, se contagian a través de contaminación fecal-oral y muchas veces esto se da por la manipulación de alimentos con las manos sucias, que por un mal manejo de lo que sería el lavado de manos, por ejemplo, o por no realizar lavado de manos. Entonces, por eso es importante educar a las personas con respecto a lo que sería el saneamiento, o mejor dicho, la higiene personal, y con respecto a lo que sería la manipulación de alimentos. Dentro de las enfermedades entéricas más importantes, voy a mencionar algunas de ellas, pues tenemos la enfermedad del cólera, que es producida por la bacteria Vibrio cholerae, que es una bacteria bacilo gram negativo que cuenta con facultades, o mejor dicho, voy a mencionar algunas de ellas. Pues tenemos la enfermedad del cólera, que es producida por la bacteria Vibrio cholerae, que es una bacteria bacilo gram negativo que cuenta con facultades, o mejor dicho, que es una bacteria que es anaeróbica facultativa y que es una bacteria móvil. Esta movilidad es dotada o es dada gracias a un flagelo único polar. Dentro de la sintomatología producida por esta bacteria, pues tenemos que produce una diarrea acuosa y abundante, vómitos, no produce fiebre, no produce diarreas con sangre, solamente diarreas con presencia de moco. Otra cosa importante es que produce deshidratación severa, porque las diarreas son muy abundantes y puede producir colapso del sistema circulatorio. Las diarreas del cólera son diarreas muy características porque son grisáceas, no brillantes, muy líquidas, acuosas, con presencia de moco, que tiene un olor tiene un olor un poco dulce, que no es desagradable, y que de hecho también se le otorga el nombre de heces
de agua de arroz, por lo parecido que son al agua que deja el arroz cuando se lava. Esta bacteria ha ocasionado pandemias mundiales, alrededor de 8 pandemias mundiales, y se considera que se considera como epidemia y como endemia. El medio donde esta bacteria se desarrolla es sobre todo medio acuático, de preferencia alcalino, por eso es que se presenta mucho en lo que sería estanques, ríos o mares, en donde hay crías de mariscos. Bueno, dentro de las enfermedades entéricas también está la Shigella, que es una enfermedad aguda que afecta la porción distal del intestino delgado y afecta al intestino grueso. Dentro de la sintomatología característica de esta enfermedad tenemos heces o deposiciones con sangre y mucosa, lo que conocemos como disentería. También ocasiona vómitos, náuseas, cólicos, puede ocasionar teresmas y toxemia. Algo importante a destacar de esta enfermedad es que la diarrea con sangre y con moco es producida gracias a que esta bacteria forma en el colon microabscesos o úlceras que ocasionan esta sintomatología. El periodo de durabilidad de esta enfermedad dentro del huésped es de 4 a 7 días y puede ser asintomática en algunos casos o puede ser severa. Esto va a depender de las condiciones del huésped, es decir, de la edad, de las condiciones nutricionales y también del serotipo, ya que se presentan diferentes agentes infecciosos en el caso de la Shigella. De hecho, comprende 4 especies o subgrupos, las cuales son Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, la Shigella boydii y la Shigella ronnei. Estos son los 4 subgrupos, de los cuales la más agresiva es la Shigella dysenteriae, ya que en ocasiones puede ser grave, presentando problemas tales como la perforación intestinal o megacolon tóxico, y tiene una tasa de mortalidad de un 20%, por lo que es bastante alta. La distribución mundial de la Shigella se calcula que causa aproximadamente unas 600.000 muertes al año en el mundo, de los cuales los más afectados son niños menores de 10 años, pero también se tiene estadísticas de que afecta en menor medida a los niños que están lactando o niños menores de 6 meses. Con respecto a la forma de contagio o el método de transmisión de esta enfermedad, pues como todas las enfermedades entéricas, a través de contaminación fecal oral por la ingesta de alimentos contaminados, y el periodo de incubación de esta enfermedad es de 1 a 3 días en el caso de la Shigella flexneri, boydii y la ronnei, ya que en el caso de la Shigella dysenteriae el periodo de incubación es de 1 semana aproximadamente, y el periodo de transmisibilidad es pues hasta 4 semanas, o mientras que el agente infeccioso esté en la fase aguda y que se puede encontrar en las heces fecales del huésped. Bueno, ahora hablaremos de lo que sería la salmonela, que es una enfermedad entérica producida por una bacteria Bacillus gram negativo, que cuenta con propiedades anaeróbicas facultativas y está dotada de movilidad gracias a bacilos periféricos. Bueno, esta bacteria se puede adquirir a través de alimentos contaminados como huevos, carnes crudas, mariscos, y a través de frutas y verduras que fueron lavadas, por ejemplo, con aguas contaminadas. Esta bacteria también se puede adquirir a través de lo que conocemos como contaminación cruzada, que es cuando, por ejemplo, utilizo un utensilio de cocina para manipular alimentos crudos como carne, y luego utilizo este mismo utensilio para manipular verduras, y ya aquí estoy exponiendo las verduras a que se contamine con esta bacteria de salmonela. Algo importante a destacar de esta bacteria es que pues es una bacteria bastante resistente que puede vivir fuera del huésped y se puede multiplicar afuera de un huésped. Es resistente a temperaturas que van desde los 5 grados hasta los 47 grados, siendo la temperatura idónea para ella de 35 a 37 grados, que es
las temperaturas que pues tenemos nosotros o tienen los animales. Otra cosa importante de esta bacteria es que pueden vivir en pH que va desde 4 hasta 9. Estas bacterias son sensibles al calor. De hecho, a temperaturas mayores de 70 grados puede matar a esta bacteria. Otra cosa importante es que constituye un grupo importante de patógenos tanto para animales como para personas. Es decir, que se puede encontrar presente en ambas especies, o sea, animales y personas. Estas especies son principalmente dos, la Salmonella entérica y la Salmonella bongori, dentro de las cuales la Salmonella entérica es la que se subdivide en otros 6 grupos o subespecies. Tenemos también que la salmonela causante de la fiebre tifoidea es producida por la Salmonella typhi y por la Salmonella paratyphi, que por lo general conduce a enfermedades graves y potencialmente mortales. Se estima que aproximadamente 200.000 personas al año mueren a causa de esta enfermedad y otras 22 millones de personas son contagiadas a nivel mundial. Dentro de los países más afectados tenemos, por ejemplo, altas incidencias en países asiáticos. De hecho, en el centro de Asia y el suroeste de Asia tenemos que hay aproximadamente más de 100 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que en países donde hay menos incidencia de contagios, pues tenemos, por ejemplo, a Australia, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, en donde hay menos de 100 contagios por cada 100.000 habitantes. También tenemos a las salmonelas no tifoideas, que son también familia de este tipo, estos 6 tipos o subtipos de Salmonella entérica, que son las que no producen la fiebre tifoidea, pero producen otra sintomatología característica, como por ejemplo gastroenteritis, producen fiebres entéricas, pueden producir bacterianemias y enfermedades focales. Buenos días, mi nombre es Felisa Soto y les voy a hablar acerca de la epidemiología de las infecciones entéricas bacterianas, segunda parte. El Clostridium difficile se transmite vía fecal-oral, produce una colitis pseudomembranosa asociada a la administración prolongada de antimicrobianos como clindamicina, ampicilina y celosporinas. El Clostridium difficile es el principal patógeno responsable de la diarrea adquirida en pacientes hospitalizados, entidad conocida como infección por CD o ICD. La incidencia de la ICD ha ido en aumento tanto en pacientes hospitalizados como en la comunidad. Esto se debe en parte a la aparición de cepas hipervirulentas, pero también a la mejora en los métodos diagnósticos disponibles y al uso a veces indiscriminado de antibióticos. Infecciones de estómago. Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es de distribución mundial. Se presenta con más frecuencia en países en desarrollo que en desarrollados. Esta bacteria coloniza más del 50% de los estómagos de la población mundial, lo que la hace ser causante de la infección más frecuente de la humanidad y por lo tanto un problema de salud pública que tal parece ser de difícil erradicación al observar las altas prevalencias registradas en innumerables países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo, que van desde el 70 al 90% y un poco menores en los países desarrollados del 40 al 60%. Esto se ha explicado con base en la predisposición que ejercen los factores socioeconómicos mucho más agudos en los países en vías de desarrollo. Se ha atribuido a Helicobacter pylori una pronunciada asociación de etiologías como gastritis crónica, úlceras gástricas y duodenal, aceptándose la asociación de la bacteria como favorecedora en el desarrollo del carcinoma gástrico. Al revisar la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en Estados Unidos, en los blancos no hispanos, la colonización durante la niñez es escasa y se incrementa en la edad adulta, a diferencia de los negros y los hispanos, donde la bacteria se adquiere en etapas más tempranas de la vida. En Venezuela se ha reportado una elevada frecuencia de Helicobacter pylori, por una prevalencia del 45% en el distrito capital, y en estudios realizados en Mérida reportaron un 77 y 82% respectivamente en pacientes con trastornos gastroduodenales.
La región de los Andes venezolanos presenta una de las altas tasas de mortalidad por cáncer gástrico y siendo el Helicobacter pylori un factor reconocido para el desarrollo del carcinoma gástrico. También se ha reportado una alta prevalencia de dicha infección en un 69,9%. El Clostridium botulino se suele aislar a partir de suelo y muestras de agua en todo el mundo. Se ha identificado como 4 formas de botulismo: la forma clásica o transmitida por alimentos, botulismo del lactante, botulismo de las heridas. Buenas, voy a hablar sobre la patogenia de las enfermedades entéricas más frecuentes, que entre ellas tenemos la salmonelosis, en el cual los principales agentes etiológicos corresponden a la Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella tipo Typhi murium y Salmonella enteridis, en el cual el patógeno logra atravesar la barrera intestinal y es fagocitado a nivel de las células M, de los eritrocitos y las placas Peyer. Esto se da habitualmente a nivel el león terminal y la primera porción del colon. Su protección frente a poliferonucleares, sistemas de complemento e inmunoglobulina permiten diseminarse linfáticamente a colonizar los territorios del hígado y los vasos. Comenzará entonces a multiplicarse y aumentar en números, aumentando la posibilidad de que los hospederos sufran una bacteremia de Salmonella entérica, que es la causa más frecuente de diarreas infecciosas en todo el mundo, responsable del 10 a 50% de todas las diarreas bacterianas. Los animales y sobre todo las aves constituyen reservorios más importantes del microorganismo. Se transmite al hombre a partir del agua y múltiples alimentos, ya sea sobre todo huevos y aves contaminadas, también mariscos y carnes animales infectadas o en el contacto con estos microorganismos. Las causas decadentes de la diarrea es la invasión de la mucosa del intestino delgado con la consiguiente lesión del epitelio, junto con la producción de una heterotoxina. Se caracteriza por tener un periodo de incubación de 12 a 48 horas, de diarrea y de 2 a 6 horas de duración y de 8 a 15 disposiciones abundantes y fétidas, más o menos acuosas, náuseas, también vómitos, fiebres con escalofrío, anorexia, astemia, cefalea, que es dolor de cabeza, dolores abdominales difusos y en raras ocasiones deshidratación con impotencia y shock que puede provocar una insuficiencia renal aguda. También tenemos la fiebre tifoidea, en el cual la Salmonella typhi se propaga a través de alimentos y aguas bebidas contaminadas. Si la persona come o bebe algo que esté contaminado, las bacterias ingresan al cuerpo, viajan hacia el intestino y luego hacia el torrente sanguíneo en la sangre. También viajan hacia los nódulos linfáticos, las vesículas, el hígado y los vasos y otras partes del cuerpo. Algunas personas pueden convertirse en portadores de bacterias de Salmonella typhi y contaminar expulsando las bacterias en sus heces, por años diseminando la enfermedad. Ahora también hablemos sobre los Campylobacter, en este caso el Campylobacter jejuni, que es la causa más frecuente de diarrea, especialmente en climas cálidos y en niños menores de 2 años. Su mecanismo de acción es invasivo, pero se ha comprobado que la producción de una toxina termoestable, en algunos casos la epidemiología es semejante a la salmonelosis en muchos aspectos. Los brotes epidémicos se suelen producir por contaminación de la leche, aguas y alimentos a partir de un reservorio animal, aunque se puede transmitir también de persona a persona. La infección se suele producir en el intestino delgado y en ocasiones afecta al colon. A veces se produce bacteremia, es frecuente en episodios de agudo de diarrea. Y en pocos días de duración, con escasas afecciones de estado general, otras veces cursa con fiebre alta, escalofrío, dolor abdominal, mialgias y diarrea acuosa y sanguinolenta, sobre todo en niños. El cuadro clínico se manifiesta por una diarrea aguda que puede o no ser acompañada por vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y malestar general. El periodo de incubación es de 1 a 10 días.
el cual en lo clínico es autolimitado y dura entre 2 a 5 días. También tenemos la chingueliosis. Los cuatro especies de chinguela son la Shigella distarae, Shigella flexneri, la Shigella boneri y la Shigella soneri. Están implicadas en la producción de la diarrea llamada disentería basilar, que la chingueliosis afecta a niños entre 6 a 10 años durante meses cálidos y causa epidemias en comunidades cerradas. La transmisión es siempre de persona a persona a través de aguas y alimentos contaminados, y la cantidad de microorganismos que deben ser ingeridos es muy pequeña, pero en escasos números de bacterias se multiplican rápidamente en el intestino delgado y en unas 12 horas alcanza altas concentraciones que rara vez penetran más allá de la submucosa, por lo que la bacteriemia es excepcional. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, dolor abdominal de tipo cólico y escasa deshidratación. La diarrea por Shigella sonei es autolimitada de 1 a 2 semanas de duración y a veces es asintomática. También tenemos la Escherichia coli. Algunas cepas de Escherichia coli denominadas enteropatógenas son capaces de producir cuadros diarreicos por colonización del intestino delgado, pero no poseen poder invasivo ni producen toxinas. Se considera una dibacteriosis su acción, que consiste en una destrucción de las microbiosidades y adherencias de bacterias a la superficie luminar lesionada. Son causas de la enteritis epidémica en la población infantil. Otra cepa de Escherichia coli es la enteroinvasiva, que pueden penetrar en las células epiteliales del intestino de forma semejante a como lo hace la Shigella, que produce un cuadro clínico similar a la disentería basilar. La capacidad de producción de la toxina por cepas de Escherichia coli de la enterotoxigénicas dan lugar a una diarrea de tipo cólico por la activación de la adeniciclonasa y secreción de los fluidos con pérdidas de agua y electrolitos. La típica diarrea del turista o de viajero está causada principalmente por estas cepas, así como la diarrea del trópico y la enteritis de lactantes. En los últimos años se han descrito otras cepas de la Escherichia coli, las llamadas enterohemorrágicas, que son productoras de colitis hemorrágica o de diarrea sanguinolenta, con ausencia de fiebre. Ahora por último tenemos los virus, especialmente el virus cólera, que es el agente causal de la cólera, enfermedad diarreica aguda de la diarrea que se debe a enterotoxinas elaboradas por la bacteria después de haber colonizado el intestino delgado. La infección puede dar lugar a portadores asintomáticos, cuadros leves de diarrea, o bien el cuadro clásico que comienza de agudo con diarreas acuosas profusas, escaso dolor abdominal y ausencia de fiebre. En los casos graves pueden provocar una inudible calambre muscular, shock hipovolémico o acidosis metabólico, si no se trata adecuadamente, en el cual el paciente puede fallecer en pocas horas o desarrollar insuficiencia renal por necrosis tubular aguda. Y bioquímicamente se caracteriza para dar positivo en las pruebas de catalasa y de oxidasa, y también da negativo en la adenina y la dehidrolasa. También decimos que Vibrio cholera es una bacteria anaeróbica facultativa y su metabolismo es fermentativo. Puede fermentar entre otros sustratos la glucosa, que posee flagelación polar, que le otorga una movilidad máxima pese a que nutricionalmente son poco exigentes. Se emplea en medios específicos para aislarlos de muestras clínicas. El sodio estimula su crecimiento y además tolera pH alcalinas. Por eso se utiliza para su cultivo agua de petonoalcalinas. También tenemos el Vibrio parahemolysis, que es un microorganismo halófito que con frecuencia se encuentra en el agua del mar.
depositada en los fondos marinos durante el invierno, por encima de los 14 grados. Abandona el sedimento y parasita el Zoophyllum, de donde es ingerido por peces y mariscos. La diarrea aguda se debe a la ingestión de pescado y mariscos crudos o poco cocinados. Es propia de los países en los que se incluye como alimento el pescado crudo, como en el caso que es Japón, y la sintomatología incluye calambre abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, fiebre, y la muestra para el cultivo consiste en tomar algo de moco de las heces fecales y se cultivan en el hangar de heces que produce colonias de color amarilla que son fácilmente visibles contra el fondo verde oscuro del hangar. Si la prueba de la oxidasas para detectar la bacteria del virus cólera es positivo, el mismo ha detectado un organismo gram negativo. Eso es todo. Muchas gracias. Intoxicación alimentaria. Es también conocida como enfermedad transmitida por alimentos contaminados por un organismo infeccioso como lo son las bacterias, los virus, los parásitos o sus toxinas. Los síntomas, estos varían dependiendo de la intoxicación. Frecuentemente se presentan náusea, fiebre, dolor y calambres abdominales, amibiasis líquida o con sangre. Las causas pueden ser en el momento del procesamiento o de la producción de estos alimentos o una mala manipulación al momento de cocinarlos. Las enfermedades causadas por estas infecciones puede ser la Escherichia coli, la salmonella, la shigella y entre otras.